aquí hay oportunidades. Totalmente. Y pueden tener el IT como pueden tener ese número para que la persona sea, y se abren más puertas, más oportunidades que inclusive que el que tiene papeles. Amigos, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast en Tony Flores Oficial con Ayudando a la Comunidad. Hoy tenemos un tema espectacular, lo peligroso que es tener una deuda gubernamental, y muchos lo tienen, ya sea por negocio o personal. Para eso tengo a mi amiga del alma, Pati Lara, conmigo hoy. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, Tony, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, sobre todo de poder venir aquí a informar y en tu programa Ayudando a la Comunidad. Y Tony, es importantísimo los temas que tú siempre presentas. Gracias. Así es que hoy me toca estar aquí compartiendo, ¿no? Con tu audiencia. Exacto. Gracias. Y el tema gracias a ti. El tema que traes es importantísimo porque es lo peligroso de tener una deuda gubernamental, ya sea a nivel personal o a nivel compañía. Así es. ¿Eso qué es una deuda gubernamental, Pati? Bueno, si vamos a hablar a nivel personal, vamos a ser más explícitos, taxes. Taxes. Tus taxes al gobierno. Gente que pues simple y sencillamente vamos a partir de que tienen 5 años sin reportar sus impuestos. Okay. Personas que a la hora de hacer sus taxes deben X cantidad. Ponemos un ejemplo, hace 10 años o 8 años debían $2,000, $3,000. Se olvidaron, lo dejaron por ahí botado y luego pasaron 6, 7 años y esa deuda de 2,000 a 3,000 se convirtió en una deuda de 70,000. ¿Por qué? Por los intereses y las penalidades. Okay. Entonces, ¿qué va pasando? Los siguientes años no reportan sus impuestos y automáticamente se hace un assessment. El IRS automáticamente les cobra y les manda un bill asumiendo de que los siguientes años han trabajado y que simplemente no quieren hacer los impuestos. ¿Y qué si esa deuda no la llegan a pagar o la olvidan o dicen, no, algún día a ver cómo le hago? ¿Qué pasa? Algún día a ver cómo le hago cuando se despierten un día y encuentren que no pueden entrar a sus cuentas bancarias. Oh, ¿de veras? O que si tienen una propiedad, les ponen un link a la casa, o que el levy que se lo hacen a las cuentas bancarias, o si están trabajando para alguien, les hacen un garnish. Entonces, ¿qué pasa? Los cheques a la hora de recibir sus pagos no vienen completos porque el IRS va a cobrar. Ellos van a cobrar. Es como el child support, ¿verdad? Cuando una persona, ¿qué porcentaje es lo que le cobrarán a una persona en su cheque si es que le quitaran dinero? ¿No sabes? Depende. Muchas veces es hasta el 35%. Dios mío. Altísimo. Es altísimo. Sí, es altísimo muchas veces, dependiendo la deuda, dependiendo la infracción, como se diría, ¿no? Porque a la hora ellos tienen que cobrarse. Entonces, cuando la persona está produciendo y está generando ingresos o tiene algún medio para pagar, como es una propiedad, dime si se van a quedar quietos. Ahora dime algo, Pati. Hablaste de un levy a una cuenta bancaria, mi cuenta de banco, mi cuenta de cheques o de savings. ¿Qué es un levy y cómo trabaja? O sea, ¿me lo descuentan de ahí? ¿Me quitan poquito? ¿O qué pasa con mi cuenta? No, cuando hacen un levy a la cuenta bancaria, automáticamente la cuenta se congela. Se congela. Estamos hablando congelada completamente. Si tú tienes 20, 30 mil dólares, 40 mil, 5 mil, 2,100 o lo que sea, tu cuenta queda totalmente congelada y el IRS se va a cobrar lo que ellos deben. Y una vez que ellos se cobran, boom, ya se quedan tranquilos y ya te dejan ahí con lo que sobró. Entonces con aquel que le depositan su cheque de la compañía, se lo está comiendo el IRS si es que le ponen un levy. Así es. Eso es peligrosísimo. Y en la casa, dices tú, si te ponen un lien, no puedes hacer nada. ¿Y ese lien sigue creciendo? ¿Puede crecer tan alto como el valor de la casa? Por supuesto. Y lo peor es que si tú, por ejemplo, tienes una casa y quieres refinanciarla o quieres venderla, por A o por B, no vas a poder hacer nada porque la casa tiene un lien. ¿Quién va a querer comprar una casa con un lien? Exacto. O vas a tener que pagar en la deuda, el lien, y ahí vas a poder hacer tus transacciones. O si vas a vender, tienes una deuda con el IRS. Es más, han sucedido casos que esta persona no le hicieron un link a la casa. Entonces la persona va, vende la casa y a la hora que están en escrow, ¡boom!, que les apareció la deuda del IRS. Wow. Ay, esa deuda que la tenía hace 10 años, ni me acordaba. Así, pero ellos no se olvidaron. Así es que no, el gobierno no se olvida. No se olvida. Oye, eso es muy grave. ¿Y cuánta gente hay que queda debiendo impuestos? O sea, si yo voy a hacer mis impuestos hoy, vamos a decir, ya se acabó la temporada de impuestos, pero si yo voy a hacer mis impuestos en temporada de impuestos y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que pagar $800 al IRS y no los mando. ¿Eso también se convierte en un problema? Por supuesto, cualquier deuda que tú tengas siempre se va a ir sumando
una vez más, que son los intereses y las penalidades. O sea que es interés, penalidad y todo el tiempo es interés. Interés, penalidad, interés, penalidad. Ah, mira, yo conozco casos que empezaron con una deuda de $20,000 Okay. y pasaron 7 años y la deuda ya se convirtió en una deuda de más de 100,000. Dios mío. Entonces, Wow. yo les pregunto, oye, pero tú nunca pagaste nada. No, sí, yo llamé al IRS y hice arreglo de pagos. ¿Y cuáles fueron tus arreglos de pagos? No, es que yo solamente pagaba 100 al mes. Entonces ellos felices porque pagaban 100 al mes. Sí. Lo que estaban haciendo era pagar parte de quizás del interés. La deuda se iba sumando porque la penalidad se iba multiplicando con la deuda. Entonces tú vas Wow. pagando y tú crees que está saliendo el problema y lo que estás haciendo es que te estás metiendo en un problema más grave porque estás agrandando la deuda y estás incrementando tu deuda de una manera increíble porque los intereses son altísimos y corre día por día. Ahí no es que por mes, Oh, el interés es diario. Diario. Sí es. Pati, me estás dejando bien sorprendido No, con yo todo también, esto, cuando me enteré de todas esas cosas, dije, tengo que, la verdad que es un compromiso con la Orientar a la comunidad, comunidad, orientar a la comunidad claro. de que tomen este tema de una manera seria y tomar armas en el asunto, como diría la abuelita, agarrar Sí, el toro por los cuernos, ¿no? claro. Ese es el dicho. Sí, el dicho es así. Dicho es así, entonces agarrar el toro por los cuernos y no tener miedo, porque mucha gente escucha la palabra IRS y Sí, ya les da como nervios. sí. Al contrario, el IRS a mí me encanta, las instituciones gubernamentales, Ujú. ya que ya tengo un tiempito trabajando con ellas, Sí, me da gusto porque siempre están con la disponibilidad de ayudar, ok. mirándolo de la forma correcta, porque no, que sí, no. Ellos siempre hay leyes que protegen al consumidor, al empresario, Ok. al dueño de negocio, al empleado, al empleador. Nosotros estamos protegidos, entonces hay leyes que protegen. So, protegen a una persona inclusive debiendo dinero al Por IRS. supuesto, por supuesto. Wow. Si tú debes dinero al IRS, pero sí hay ciertos casos que el IRS tiene que tener o tienen ojos, tienen oídos y Sí, pueden ver, cada situación es distinta. claro. Hay muchas, yo tengo casos, por ejemplo, de un X caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Sí. una mujer que se divorcia ¿Mm? y el marido hizo atrocidad y media, debe un montón de dinero, la mujer estaba totalmente ignorante de todo lo que sucedía Ok. y hay una ley que protege a la esposa. Oh, de verdad. Por supuesto, la En esposa, cuestión de que no le cobren a de ella. que no le cobren a ella y que la deuda se quede solamente con el marido Óyeme, inescrupuloso. wow. Hay muchas cosas que gente desconoce. Entonces, esa mujer, pobre mujer, está carreando con la deuda del marido. El marido que hizo todo a las espaldas, por ejemplo, tienen una casa. Sí, Hay maridos que también hacen esas cosas, que tienen una casa y no ponen a la mujer en el título claro. y ellos se apropian de De la todo. propiedad de Igual todo. pasa con los negocios. Tienen un negocio, la mujer está totalmente ignorada, la tienen aparte, la mujer no tiene nada que ver, pero a la hora de la deuda sí la quieren incluir. ¿Te das cuenta? Entonces, Claro. el IRS se da cuenta de todos esos cuadros. Entonces, cada cuadro se tiene que analizar diferente. So, tú te encargas de ayudar a personas así que, por ejemplo, una mujer en esa situación, a que no le cobren esa deuda. Por supuesto, por supuesto. Si hay una cosa que es veraz, no mentimos, no engañamos, no ponemos nada fraudulento, porque algo sí digo una cosa, yo digo, me encanta trabajar con cosas de gobierno, Sí, pero son muy straightforward, blanco o negro. claro. Tiene que ser con la verdad. No podemos estar inventando, no podemos estar poniendo historias que no existen, porque eso Exacto. no va a funcionar. Nosotros no participamos en ese tipo de casos, Sí, pero hay casos de casos. Hay casos que sí, de verdad, la persona, por ejemplo, empezó su negocio y no sabía de lo que era, tuvieron un contador malísimo. Por ejemplo, claro. tengo casos de clientes que no vienen al caso los nombres porque ¿para qué? Exacto. Pero que tuvieron un contador muy malo que no los supo orientar. El trabajo del contador no es solamente hacerte los taxes, no, el trabajo del contador es analizar cómo están las finanzas de tu negocio. El Ok. negocio para mí es un ser humano, Sí. igual, porque va a sufrir, va a tener dolencias, va a tener fiebres, va a tener crisis económicas. Entonces, vamos a hacer que el contador es la mano derecha del negocio. Entonces, Ok. el contador tiene que ir orientando al cliente y ver cómo está el negocio para poder tomar decisiones claves. Este cliente en particular no sabía que cuando él recibía los paquetes de las 941 y las D9, que son los payroll taxes, había que mandar el sobre y habría que mandar el pago. Él asumía
que como el contador le manejaba la cuenta y todo lo tenían en línea, Claro. ellos iban haciendo file, iban haciendo pagando los, nunca se pagaron. Pasaron como 2 años y él ignorado. Yo digo, pero ¿cómo no te das cuenta que la cuenta no bajaba? Que Sí, exacto. subía nomás, no bajaba. Es que hay gente que vive así. ¿Por Claro, qué? sí. Y no porque quieran engañar, sino que están tan enfocados en su trabajo. Por ejemplo, son agricultores, son personas que están en un restaurante, en la cocina. Entonces, lo menos que ellos tienen tiempo es estar mirando los libros. Entonces, Claro. ellos asumen que el contador está haciendo su trabajo. ¿Y qué pasó en ese ejemplo? Ese ejemplo, este señor terminó debiendo casi $600,000 Dios mío. en los últimos 4 años atrás. Okay. Cuando hicimos el proceso de investigación que te estaba hablando anteriormente, Sí. nos fuimos 10 años atrás. Él ya venía acarreando otras deudas. Terminó con la deuda de más de $1 millón. De verdad. O sea, es Terrible, peligrosísimo. es terrible. Y cuando tú ves casos así, yo no sabía, pero cuando empecé a mirar los números, yo digo, por favor, o sea, hay que avisarle a la comunidad lo peligroso que es de ver y no tomar acción. Más de que me dices que es interés diario. Crece. O sea, es increíble. Ahora, esto es a nivel negocio, a nivel personal. Si una persona está casada, y te lo voy a decir por algo, una persona está casada y deja impuestos que no pagó el marido, ¿también la mujer podría tener la oportunidad de no ser responsable por esos impuestos? Así es. Porque en Ayudando a la Comunidad, uno de los abogados, Juanita Miller, hace muchos divorcios. Y vemos eso, yo había visto eso, que mucha gente se queda con deudas del IRS, de los maridos principalmente. Y yo no sabía lo que tú me estás diciendo ahorita. Hay una ley que los protege a las mujeres, a esposo o esposa. A ver, te hago un ejemplo. Tú te casas con una persona y la persona es rica, tiene mucho dinero. Y dice, vamos a casarnos, pero no son bienes mancomunados. Yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, vamos a firmar un papel. Sí. Entonces, pero no todas las personas se casan con ese pensamiento. Claro. Entonces, el que hace eso, las prenupciales que le llaman, se protegen, pero los que no lo hicieron se envolvieron en el problema sin darse cuenta. Entiendo. Entonces, pero para eso hay un programa que te protege. Dice, ¿yo por qué tengo que pagar las deudas de este señor o de esta señora irresponsable? Sí. Entonces, hay que ayudar a esa persona. Sí, porque imagínate una ama de casa. Una ama de casa que en su vida de matrimonio nunca la dejaron trabajar. Así y es. Se queda con una deuda de miles de dólares del IRS. Así es. Se les termina la vida, lo he visto. Así es. Yo tengo una amiga que pasó por eso y me doy el gusto porque la pude orientar. Qué bueno. Es una amiga mía personal. ¿Sí? Y cuando está en el proceso del divorcio, salen que hay una deuda de 40 y pico mil de dólares. Ella es ama de casa, el marido nunca la dejó trabajar. Y ahora que viene la deuda, están en el trámite del divorcio, el IRS le estaba mandando a cobrar a ella, pero no, eso se pudo hacer y inmediatamente al marido. Tiene que entender la gente que el abogado va por el divorcio, no por lo de los taxes. Así es, exacto. Ahí se necesita un experto como tú. Exactamente. Sí. Son cosas diferentes. Así es. Ahora, entrando en detalle en los negocios, me llamó mucho la atención ese ejemplo que me diste de esa persona, $600,000 que subió casi a 1 millón y algo, dijiste, sí, ¿no? Sí, por los intereses y las penalidades. Imagínate, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Se tiene que pagar completito? Bueno, aquí viene la esperanza. Y eso es lo que me encanta, porque no estoy hablando, no quiero que me vean como portadora de malas noticias. Hay buenas noticias. Perfecto. La noticia es que hay casos de casos y hay programas que el IRS tiene tanto para los individuos como para los dueños de negocios. Y son programas que se les puede ayudar a calificar y a calificar de una manera correcta, sin infringir la ley. Si tu negocio debe $200,000. Sí. Vamos a ponerte, voy a hablarte con 100,000. Vamos a poner. Vamos a poner tu negocio debe $100,000. Creciendo, ¿verdad? Creciendo, ahí, como un popcorn. Y ya en 3 meses hablamos a ver cuánto debe. Ay, Dios mío. Pero debe 100,000. Tu negocio debe 100,000. Entonces, ¿qué pasa si tu negocio en los últimos 2, 3 años ha sido un desastre? Que con la pandemia tu negocio se vino abajo. Claro. Que tu profit and loss de los últimos 2, 3 años fueron terribles. Sí. Y que en vez de sumar, fueron restando. Entonces, ¿tú crees que el IRS, mirando ese cuadro, te va a decir, págame porque me tienes que pagar? Pero ellos no saben. Entonces, mientras tú no trabajes con ellos y se prepare un paquete y se presente un caso,
Entonces ellos van a examinar ese caso y van a decir, sí, en realidad vamos a ayudar. Entonces, esa deuda de $100,000 se puede negociar. Se puede negociar y hay diferentes programas. Se llama el famoso Fresh Start, que la oferta en compromiso. La oferta en Offering compromiso. compromise, que lo dicen offering compromise, oferta en compromiso. Entonces es una oferta y dices, mira, yo de esos 100,000 solamente te puedo pagar 15. Ok. Y el IRS va a mirar y va a decir, bueno, que no me des nada y te tenga persiguiendo y no tenga ni de dónde sacarte, porque al final esa gente no tiene ni cuenta de banco ni nada, Sí. Están totalmente en la derrota. Claro. Y mira, y yo digo que es una oportunidad de esperanza, porque no necesitan ni de irse a la bancarrota, ni de hacer tanta cosa, ni pagar no, simple y sencillamente se arregla el problema de la deuda, Fresh Start, como dice el nombre, y vámonos para adelante. Ahora, Pati, ese Fresh Start, vamos a ir como dijiste ahorita, no vamos a poner ese ejemplo fabuloso. Se deben $100,000, se los ofrecen 15, vamos a decir, los acepta el IRS. ¿Esos 15 los tiene que dar la persona de una o le dan oportunidad de hacerlo en pagos? Hay veces te dan la oportunidad o muchas veces, dependiendo del caso, como digo, cada caso es distinto, pero mira, si debo 100, yo me voy a recolectar prestado de todo para pagar al IRS, o sea, para finiquitar ese problema. Sí. Muchas veces sí te dan la oportunidad, pero muchas veces también, como digo, es dependiente. O muchas veces dices, debes 100,000 y no tengo, pues no pagas nada y se cerró el caso. Han pasado casos así. ¿De verdad? Han pasado casos así, que la persona debe 50, 100,000, 200,000 y al final dice, no tengo, y de verdad que no tienen. Claro. Y le revisan y te buscan, no tienen casa, no tienen propiedad, no tienen, rentan, están viviendo en una traila. Hay gente que ha sucedido casos así, entonces obviamente el IRS también tiene corazón. Claro, qué bueno que dices eso, porque tienen corazón. La misconcepción es de que son los malos, de que son los que te pisan. No, fíjate que yo creo que es importante y eso también es por conciencia, ¿no? Sí. Si tú estás haciendo negocio, estás generando ingresos, yo creo que al César lo que es el César, ¿no? Claro, entonces, siempre, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. O sea, al César lo que es esto, paga tus impuestos y sabes que serás bendecido. Claro. Entonces, a la hora de la hora, si tú tienes para dar, es el colmo que no quieras dar. Entonces, eso se llama evadir impuestos. Y eso podría terminar en cárcel. Por supuesto, terminas en cárcel. Otra situación, te clausuran tu licencia de manejar, te clausuran tu pasaporte, no puedes viajar. O a lo mejor hasta te podrían quitar tus papeles y deportarte, no sé, imagínate. Podría llegar a extremos así. Sí. Porque ¿quién va a querer tener un individuo que viene aquí, vive la vida loca, no paga impuestos? No, pues mejor que se regrese a su país. Entonces esas personas que viven sin hacer impuestos por años, ¿caen en esa categoría de evasión de impuestos? Claro, por supuesto. Wow. Qué peligroso. Y en un momento dado, de negocio personal, caen en eso. Sí, no, yo te digo, yo tengo casos de personas que me han llamado y me han dicho, tengo 7 años sin hacer mis impuestos del negocio. Wow. Y yo le digo, yo se lo he dicho, ¿y usted cómo puede vivir tranquilo? ¿Puede dormir? Sí. Yo no podría dormir si paso 2 años o 2 años sin hacer mis impuestos. Claro. No, o sea, lo máximo es que tú digas, mira, vamos a pedir una extensión de aquí a octubre, por ejemplo, que la extensión que te dan para tus taxes, pero pasarte 7, 8 años y cuando tú empiezas a revisar el papeleo te das cuenta que han tenido dinero, que han generado dinero y simplemente, ¿por qué no lo ha hecho? Porque no sé. Es la respuesta. Sí, no, es que no sé, no. Ignorancia o ¿tú qué crees? Muchas veces no tienen tanta mala intención, probablemente sea eso, porque no miden las consecuencias. Es como el niño que está ahí metiendo el dedo a la corriente y tan ideal, y aunque le digas no, y él sigue ahí, te sigue mirando a ver en qué momento lo vuelve a hacer. Pasa muchas veces, yo lo he visto así. Hay gente que lo hace realmente por ignorancia, hay gente que realmente los hacen por confiados. Y el contador le dice, no, sí, hay casos que, por ejemplo, esos sí son increíbles, esos son casos mortales para mí, que la persona piensa que hizo sus taxes, no, yo tengo, y te enseñan la copia de sus taxes y todo, pero cuando nos metemos al sistema, los taxes nunca se hicieron file. No me digas. Eso puede pasar. Wow.
Me ha pasado varias veces. Dios De gente mío. que me han dado, a ver, porque normalmente cuando nosotros empezamos a trabajar y a enderezar, porque hay que enderezar esos negocios, Claro. primero empezamos haciéndole el bookkeeping, chequeando mes a mes y registrando cada caso y ver y analizar en qué grado de enfermedad está este negocio. Entonces yo les pido, mira, mándame la copia de tus taxes del último año que hiciste, si hace 5 o 6, no sé cuándo fue, mándamelo. Y cuando me lo mandan, entro al sistema y me doy cuenta que esos famosos taxes solamente era el papelito lo que tenía, porque file nunca se hizo. No y hasta le cobraron a la persona. Y hasta les cobraron, ¿no? Ha pasado que hasta le cobraron y me dicen, oye, gracias a que te llamé ¿Cómo se da cuenta una persona que le hicieron eso, Pati, que no le registraron sus impuestos? No se va a dar cuenta, a menos que llamen al IRS y esperen 7 horas, que es lo que pasa, porque ese es un problema también. Eso es lo único que digo malo del IRS, que a veces llamas y es increíble. Entonces nosotros, la gente en la oficina ya están preparados mentalmente a que llaman al IRS y ponen el teléfono ahí en speaker y se pueden hacer otras cosas, toman su break, regresan y le siguen en hold, pero al final hablan, ¿no? Al final hablan, pero sí, es bien importante eso, que sean un poquito precavidos, que si están con sus contadores, que se aseguren que el contador esté haciendo su trabajo. Sí, porque acuérdate que aparte de contadores están los CITEX. Y los CITEX también, muchas veces, ellos no son contadores, ellos son los que hacen las formas para los impuestos. La mayoría de ellos se ponen cada año a hacer impuestos. Exacto. Ahí me pones en pendiente de decir, tienes que estar con un buen CITEC también, porque tiene que ser una persona reputable, que sepa lo que está haciendo. Que sea registrado en el IRS, claro, que sea legítimo. Y bien importante también, y te lo digo porque me han sucedido, podemos hablar de tantos casos que he manejado. Sí. Por ejemplo, tengo un caso que a mí casi me hizo llorar de mirar ese cuadro de una clienta que me llama. Yo justo la estaba ayudando con un programa, que el programa era el del ERC, y me llama y me dice, mira, Patricia, yo sé que ustedes pueden ayudarme, pero quiero que evalúes lo que está sucediendo. Me toca pagar $450,000 al IRS y se me hace demasiado. Claro, y tenía una compañía que facturaba 5 millones también, tenía grande. Yo digo, déjame chequear. Bueno, para empezar, me siento con ella y miro el nombre de la compañía, ya yo le había ayudado con lo del ERC. Y la compañía era un DBA. Dije, ya empezamos, ahí empezó el problema. No era una corporación. No una corporación. Entonces, ¿qué pasa? De un DBA a una corporación hay una gran diferencia. Entonces, esta persona estaba pagando taxes a nivel de DBA. Que es mucho más caro. Por supuesto, estamos hablando de un porcentaje de casi 35%, 40%, por ser un DBA, por supuesto, altísimo. Y muchas cosas, muchos gastos, tú no puedes reportarlos bajo un DBA. Sin embargo, cuando tienes una corporación, hay gastos que definitivamente se consideran gastos de la compañía, gastos de la corporación, y el porcentaje que pagas es menos, aunque a fin de año te toque pagar los 800 al Estado. Claro. Pero óyeme, pero es que esa información que estás dando es increíble. No. Así sea pequeñita la compañía, si es un DBA, les conviene mejor hacerse corporación. Claro, ya cuando tu compañía empieza a facturar más de $100,000 al mes, yo recomiendo que te conviertas en un DBA o una S Corp. No una C Corp, es una S Corp. Entonces, yo creo que ese otro tema es tan amplio, pero lo tendremos en el futuro. Pero para terminar con esta historia, cuando yo me siento a ver los libros, yo le digo, oye, dime una cosa, tu compañía tiene tarjetas de crédito, ustedes usan que Home Depot, que usas American Express. No, sí, claro, cuando reviso, nada de los gastos de la compañía se habían incluido. En resumidas cuentas, cuando terminamos de meter todos los gastos reales sin inventarlos, de casi $450,000 que tenía que pagar esta persona, le tocó pagar 110. Fue un dineral, un dineral. Y lo primero que dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer esto, pero vamos a hacer una cosa. Si quieres, yo te doy el dinero, pero conviértete en una corporación, porque no vuelvo a hacer esto, porque era de llorar. Claro. Por los últimos 10 años habían estado trabajando con una DBA y habían estado pagando miles de dólares al IRS. Por eso el consejo, háganse corporación. Ahora, una pregunta, Pati, que se me viene a la mente ahorita. Por todas estas deudas que debe la gente, ¿no? Vamos a decir que a una persona le congelan su cuenta de banco con ¿cómo dijiste que se llamaban? ¿Levies o cómo se llama? Le hacen un levy. Le hacen un levy. Va a su cuenta de banco, no puede accesar, la ATM ya no trabaja, tenía ahí $20,000,
le debe al IRS 40,000, vamos a decir, todavía puede rescatar estos 20,000 y hacer arreglos con el IRS, o el IRS les va a quitar esos 20,000 y ya se quedaron con ellos. Lo que se tiene que hacer es actuar inmediatamente. Okay. Inmediatamente. O sea, eso hay que tomar acción, pero ya, inmediato. ¿Es cuestión de horas, días? Es cuestión de horas, puede demorar hasta 72 horas en que se haga todo, se hace el proceso de inmediato. Lo que se tiene que hacer es firmar un Power of Attorney. Okay. El Power of Attorney se firma con nosotros, con el bufete. Nosotros inmediatamente actuamos, vamos sobre el IRS y primero empezamos el caso. Abrimos el caso y decimos, esta compañía está en proceso de oferta en compromiso. Entonces necesitamos que pares eso. En muchos casos, lo que por ejemplo van a decir, le hemos puesto eso porque encima que nos debe, tiene 3 años que no ha hecho los taxes. Entonces, para comenzar, primeramente, dame los taxes. Lo primero que te piden son los taxes. Entonces, ellos no hacen nada si tus taxes no están al día. Ojo, bien importante. Yo me quedé... A ver, de nuevo, ¿cómo? Ellos no hacen nada, ellos no aceptan ninguna oferta si tus taxes no están al día. Entiendo. Ellos ni hablan contigo. Si no has hecho tú impuestos. le llamas y les dices, mira, quiero hablar sobre el caso de este cliente. Ok, sí, pero tu cliente tiene 5 años que no ha hecho taxes. No puedo hablar contigo. Wow. Cuando tenga los taxes al día, me llamas. Ahí podemos seguir la conversación. Así es. Y ustedes tendrían que hacer los taxes, pero ese mismo día. A mí me ha tocado hacer taxes de 5 años en el lapso de 3 semanas. Wow. Hemos trabajado fin de semana completos y no solamente una persona, porque no es cuestión de nada más poner números, es cuestión de ponerlo mes a mes, detallado, y obviamente analizar que tenga sentido, porque tú no puedes decir, hey, gané $10,000 el año, pero me compré un BMW que me costó 50,000. Hey, ¿qué es esto? O sea, tiene que tener sentido, tiene que tener lógica. Lógica. Entonces, es que el BMW era lis. Sí, pero no importa, pero igual tenías esa deuda que te acarrió de $50,000 al año. Y no piensa la gente. No, bueno, no 50,000, pero la gente no piensa, entonces... Pero entonces, ¿qué pasa con ese dinero en el banco? ¿Se lo quedan o se lo pueden regresar a la persona? No, lo que hacen cuando sucede este caso, hay muchos casos que uno está en el proceso y te sueltan el... O te dejan tener tu dinero. Sí, no te dejan tener tu dinero. No, ellos no son ladrones. Pero tienen que actuar de inmediato. Es que es la única forma que la gente reacciona. Agarran el bolsillo a alguien y ahí reacciona. Sí, es cierto. Porque le deben un montón de dinero, pasan años, pasan meses, no hacen sus taxes y van contentos, van silbando por ahí. Y cuando se encuentra, no, ahora sí tengo que solucionar este problema. Mi pregunta es, ¿por qué llegar a ese punto cuando si tú sabes en tu conciencia que estás debiendo dinero, que tienes un problema, una deuda fiscal, ¿por qué no tomas acción inmediata y empiezas a trabajar en resolver ese problema que más tarde o temprano te va a llegar? Yo pienso que es desidia más que nada, fíjate. Y cuando pasa ese problema, la gente no sabe con quién ir, no saben a dónde acudir, no saben qué hacer. Y le preguntan al compadre, le preguntan al hermano, ellos tampoco saben nada, pero los empiezan a guiar por otros lados. Hasta le dicen, voy a buscar un abogado. Ahí no se necesita abogado. No realmente un Ahí abogado. se necesita un experto contador público. Exactamente, que sean porque eso no es legal, eso es otra cosa. Bueno, hasta cierto punto es legal porque hay que llenar formas legales y te estás protegiendo bajo una ley porque hay una ley, pero en realidad lo puede hacer un buen contador, un register a través del IRS, que el IRS te da, que son personas que ellos pueden trabajar y que tienen toda la autoridad de poder hacer este tipo de negociaciones. Claro, entonces, eso es lo esencial. Sí, eso es importantísimo, que se tome acción, que no se duerman. La desidia, pero mi pregunta es, ¿cómo desidia para algo que te está ocasionando, que te puede ocasionar un problema grande? Porque son problemas, hasta la cárcel puedes terminar. Imagínate. Pues es que la gente no piensa, o sea, no pensamos más que nada. Ahora, ¿esto también va a nivel personal o solamente de compañía? No, a nivel personal igual, le pueden congelar la cuenta y luego ustedes lo pueden ayudar a que se la descongelen. Así es. Oye, me es fantástico, Pati. Y mira, por ejemplo, si tú tienes una deuda, como te estaba comentando, con tu corporación, y te haces, como decimos nosotros, te haces al loco. Patito, te haces te haces al despeinado. Luego esa deuda se te va a ir a tu cuenta personal. Por supuesto, porque ellos van a cobrar. No, pero pero si yo soy corporación, ¿por qué se va a ir a mi cuenta personal? ¿Pero por qué? ¿Y quién firmó por la corporación? Imagínate. Es que cuenta con el IRS, no le estás debiendo a Juanita, la de la esquina. Oye, ¿eso también aplica con los LLCs? Que todo, porque a la hora y la hora... Oye, ¿cómo le mienten a la gente? No,
No. Yo he visto casos que tienen el LLC Sí. y yo antes pensaba lo mismo, pero ahora Ajá. que estoy mirando los casos Claro. y no, se fue a la deuda, pero ¿cómo es eso? Si es, no, ellos van a cobrar. Ellos van a So, no cobrar. hay escape. No hay escape, ni con el IRS, ni con Child Support. Ni con el Estado. Ni nada, nada. Tú no puedes jugar. Por eso hay una cosa que aquí Wow. hay que tenerle, no miedo, sino respeto y Sí. tenerle, o sea, hasta cierto punto, vuelvo a repetir, si estás haciendo un negocio que te está generando ingresos y te entran miles, al IRS también le enoja ver que la Claro. gente hace dinero, vienen a este Ujú. país y se llenan de dinero, pero no quieren ni siquiera pagar sus impuestos Tienes o por lo mucha menos razón. reportarlos. Claro. Porque por lo menos de repente a la hora que reportas, es más, de repente a la hora que reportas no tienes ni que pagar. Ok. Porque con tanto gasto que tuviste, Sí. de repente tu compañía está, el profit and loss está bien bajito. Entonces el tax que te toca pagar es nada, mínimo. Y la gente no lo sabe. Y la gente no lo sabe. No. ¿Por qué? Porque tienen un contador que no le sabe llevar bien los libros. Exactamente. Todo, una cosa te lleva a la otra y al final el meollo del asunto, ¿dónde está? Tener la clave es tener un buen contador, alguien que te maneje Claro. bien los libros de la compañía Sí. y desde el primer día pueda detectar lo que puede pasar de aquí a un año. Sí, sí, totalmente. Es peligrosísimo esto. Entonces, yo he oído, y ahora que mencionas el Fresh Start, que es el oferta en compromiso, Claro. he oído también que le ofrecen a la gente el plan de pagos, pero al principio del programa tú me dijiste, un plan de pagos no sirve, mejor el Fresh Start, es mil Claro, veces mejor. 1000 veces. ¿Qué es la diferencia, Pati? Porque decías que un plan de pagos, ¿qué es? Bueno, hay una diferencia. Las personas como no conocen, desconocen el cuadro, dicen, no, yo no quiero ser, yo quiero hacer yo misma, quiero hacer mis cosas. Sí. ¿Yo por qué le voy a pagar a esta persona por sus servicios si yo misma lo puedo hacer? Ok. Probablemente ellos mismos puedan hacer el Fresh Start, pero muchas veces, si no es una persona que sabe cómo presentar el caso, Zapatero a tus zapatos. tus zapatos. Por ejemplo, si tú vas a corte y tú dices, yo mismo me voy a representar porque no Claro. quiero pagarle al abogado. Claro, puedes, y puedes, pero el juez te va a mirar y te va a decir, ¿qué haces tú aquí? O sea, no sabes ni hablar, sí, para exacto. empezar. Sí. Entonces, eso es una cosa bien importante, que las personas dicen, no, yo porque voy a pagarle a alguien que me haga las cosas si yo lo puedo hacer. Claro. Van y los han rechazado una vez, 2 veces, y ahora por haber querido insistir les cobran hasta más. Aquí viene. La oferta en compromiso, o hay otros programas también que es, aparte de la oferta de compromiso, ahorita te voy a decir qué programa es ese. Sí, claro. Pero la oferta de compromiso, tú llegas a finiquitar, a consolidar la deuda. Okay. Se consolida la deuda. Si vamos a volver al ejemplo, los 100,000. Sí. Tú tienes la deuda de $100,000 y se consolida la deuda y en vez de deberle 100,000, se baja a 15, se baja a 20 o de repente se baja a 7, 5, dependiendo el caso. Okay. Así que tan intenso que tú prepares el paquete y tan dramático lo pongas, sí. De ahí depende que el IRS te diga, sí, mira, ¿sabes qué, pobrecito? Me das pena. Te voy a perdonar la deuda en su totalidad. O ¿sabes qué? Yo creo que tú, por lo menos, aunque sea unos 10,000, me puedes dar. Wow. Ok, ahí termina. Sí. Ahí se termina, ya. Vamos a hacer plan de pagos. El plan de pagos es, ¿debes 100,000? Sí, entonces, ¿cuánto puedes pagar? No, mira, yo no puedo pagar más que 300 al mes porque en realidad estoy mal de situación, mi vida. Sí. Al IRS le conviene eso. Porque el IRS, claro, le conviene que te hagas un arreglo de pagos, porque te van a cobrar los 300 al mes, pero te van a seguir cobrando los intereses y las penalidades. Diaria. Y te vas a dedicar $300 al mes hasta el resto que te mueras. Ajá. Y terminas dejándole una deuda a tus hijos, a tu esposa. No tienen, o sea, vas a vivir para pagar una deuda de 300, que según tú crees, es que es la mente de la persona. Es la mente. No, solamente me está costando 300 al mes y yo ya... Algún día terminaré de pagar. Ya los tengo controlados. Terminan de pagar la deuda de 10 años, 20 años. Sí. Cuando pudieran haber hecho un cuadro que se presenta al IRS, claro, y te quitas de esa deuda y te quitas de ese problema y le haces lo que le llaman el Fresh Start. Ok. Estos casos son de personas, y te digo, te soy clara, que realmente califican, que realmente están en una situación deplorable, que están en una situación donde ellos no pueden hacer nada. Donde necesitan la ayuda. Donde necesitan la ayuda. Ahora, hay otros casos que tienen propiedades, pero igual, el hecho que tú tengas una casa no quiere decir que estés sufriendo económicamente. Entonces, hay casos donde la casa que tú tienes tiene plusvalía. Sí. Y ahorita entonces, más que nunca. Ahorita más que nunca. Entonces yo voy a decir, no, me voy contra la casa, puedes pagar. Entonces hay otro programa que te protege y te protege por el lapso de 10 años. ¿Cómo? 10 años. Simplemente
se aplica ese programa, Sí. otros diferentes programas, y te aplicas a ese programa y básicamente non-collectible se llama. Eres un caso que no puedes colectar. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienes una propiedad, a pesar que tienes plusvalía, tienes un negocio que está desastroso. Entonces te ponen en la categoría de non-collectible. Pero, ojo, hay algo que está en contra. No en contra, pero es muy delicado. Sí. Que durante esos 10 años tú no puedes ni vender ni refinanciar esa casa. Ok. Entonces dices que no tienes dinero, pero ahora no te vas a poner a hacer dinero vendiendo la casa. Una vez que te pescan que quieres vender o refinanciar la casa, entra de nuevo. Wow. Pero te protege por 10 años y en 10 años ya se va la deuda y chao. ¿Cómo? O sea, no se pagas. Te perdona. perdonan la deuda en 10 años. O sea que es vamos a decir, es un castigo. Es un castigo. Me debes tanto, pero quédate ahí sentado 10 años. En tu casa, pero no la puedes vender ni refinanciar. No te quieras pasar de listo. En otras palabras. Sí, pero es un beneficio tremendo. Claro, es un beneficio tremendo, pero la gente, han habido casos que la gente, sí, está bien, me perdona, y luego van y quieren vender la casa, y luego, mira, fíjate que a la hora de hacer escro me cobraron los 180 y pico mil. Pues sí, porque tú estabas bajo esa protección, pero la casa no la podías tocar. Claro. Entonces, hay situaciones, por eso... Tiene uno que ser muy consciente para entrar en algo así, ¿no? En algo así tienes que hablar con la verdad, no puedes ocultar cosas. Lo primerito que siempre se le dice a la persona, mira, no me mientas, no quiero mentir, no quiero verme como un mentiroso en el IRS por tu culpa. Ayúdame a presentar un caso que sea legal, un caso que realmente sea real, y tenga bases. Que tenga bases, un caso que de verdad les muevas el corazón a ellos, pero que sea porque en realidad, o por ejemplo, un caso, ¿no? De una mujer que el marido la deja embaucada, con una deuda tremenda, tienen un negocio juntos, se va y después le deja toda la deuda a la esposa y la abandonó y la dejó en cero. Entonces, ¿qué pasa? La IRS también te puede ayudar, te puede perdonar. Pero las mujeres no saben dónde ir. Las mujeres los hombres tampoco saben dónde ir. Les ha pasado. Sí. No, yo he visto casos de hombres pobrecitos que mis respetos y hasta se han quedado ellos con los hijos. Y la mujer anda por ahí. Y él hasta con la deuda y los hijos. Él con la deuda, con los hijos y no tiene ni para pagar a la babysitter. Ay, Dios mío. Casos así. Yo te digo, hay casos así, de todo. Ahora, una pregunta muy importante para nuestra comunidad, que claro está, nuestra comunidad es legal y ilegal, ¿verdad? Claro. ¿Qué para los que tienen ITIN? ¿Estos programas también los ayudan a ellos o no? Sí, claro, claro. De verdad, a nivel personal, vamos a decir, si se quedan debiendo impuestos, ¿se puede hacer este programa también? Claro, se puede hacer. Hay un número que el gobierno les da. Ok. ¿No? El gobierno les da un número a ellos. Que es el número que se puede procesar con el gobierno, con el ITIN. Exactamente. Ándale. Se puede procesar. Obviamente, eso es un trámite que eso nosotros no lo hacemos en realidad, pero hay especialistas que lo hacen, ¿no? Sí. Especialistas que lo hacen. Ese número a ellos les sirve, les ayuda para moverse en este país, porque yo siempre he dicho, sí, no puedo hacer nada en Estados Unidos porque no tengo papeles, porque soy indocumentado. Eso es una mentira. Totalmente. Es una mentira. Yo creo que esa es la excusa más barata que encontré. Sí. Es la excusa más barata. Es una excusa que ya como si ya se quemó esa excusa. Sí. Aquí hay oportunidades. Totalmente. Y pueden tener el IT como pueden tener ese número para que la persona se abren más puertas, más oportunidades, que inclusive que el que tiene papeles. Exacto. Yo he visto casos de personas indocumentadas, y te lo digo, Tony, de personas indocumentadas que hacen más dinero que gente que son documentadas y hasta nacidas acá. Claro, y es el número que el gobierno que los ayuda bastante. Ese número, ese número la persona puede hacer muchísimas cosas. Y ellos entran también en estos programas. Claro, porque la deuda va para la compañía, entonces ellos también se pueden liberar de esa deuda. Es más, yo tengo clientes que trabajan con ese número y no tienen nada que ver con que tengan papeles o no, los derechos y los beneficios están para todos. Oye, me encanta eso porque no dejas a nadie afuera. No, ayudas a todos. Todos entran ahí, todos entran en el arca de Noé. Y todos, no hay y todos en algún momento dado podríamos tener un problema con el IRS. Y no hay que tomarlo a la ligera. No. Y a veces los contadores no te quieren decir las cosas. Esa es una de las cosas que he visto. El contador, cuando yo los he confrontado, pero es que, se empiezan a tirar la pelota, que fue usted. Entonces, cuando tú te das cuenta, es el contador
El contador ya sabía que eso venía. Oh, de verdad. Muchas veces. Y Ok. el contador no le dice al dueño, porque ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú le vas a decir al dueño, yo hice las cosas malas? ¿Qué hace el Ya te contador? Su entendí. trabajo del Sí, contador es, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de payroll taxes, que eso es sí, la deuda principal, claro. que no mandó las 941 y las D9, que no Ok. los hizo file. Sí, Y que ese es su trabajo, para sí, eso sí, él tiene sí. un sueldo. Y Claro. pasaron los quarters y no los mandó, y no se cercioró o mandó el pago y el paquete nunca llegó. Ujú. Entonces el contador no se dio cuenta que ese cheque no se había cambiado, porque ese es tu trabajo. Entonces, Claro, cuando yo al empecé a 100. preguntar, ¿pagaste el quarter 1? Sí. ¿Cómo lo pagaste? No, lo hice file y mandé el cheque, o lo hice file electrónico y entró el pago. Las máquinas se caen. Sí, sí entró. A ver, enséñame la confirmación. No la tengo. Entonces nunca entró. Lo hiciste, pero no apretaste enter. Entonces, al no apretar enter, nunca se hizo. Corroboraste, hiciste la reconciliación de las cuentas bancarias, que, o sea, son muchas cosas que hay que Wow. estar, o sea, me encanta porque es intenso, ¿no? O sea, Total. con mi personalidad, Sí, que tú me conoces, todo, me pones a pensar en muchas muchas cosas. cosas, sí. Ahora, ¿esto también aplica para una compañía que es una sola persona? Que no tiene empleados, no tiene, es él o ella mismo. No importa. No No importa. importa, la deuda es la deuda para quien Sí, sea. Y si es una sola persona, más para mí, a ver, que tiene que tener, aunque sea de la mano, un buen bookkeeping que lo ayude. claro, el Porque es una sola 100%. persona. ¿Por qué? Porque esa persona es la que va a salir a vender, la que va a salir a ofrecer sus servicios, a hacer. Entonces, cuando estás solo es cuanto más ayuda necesitas. Ahora, Pati, ¿ustedes ayudan a nivel nacional o solo estatal? Nacional. ¿O nacional? No, yo tengo clientes de Nueva York, tengo clientes de ¡Wow! Oregón, tengo clientes de Chicago, Fantástico. tengo en Norte California, tengo muchos clientes, Mm, mucho en Las Vegas, sí, Nevada, es bueno también. saberlo porque Sí, nuestra audiencia es en toda la nación. no, en toda la Y qué nación. bueno que tú estás aquí para poder Sí, representar ese tipo de ayuda que es increíblemente necesaria, completamente necesaria, completamente. porque de verdad habla mucha gente con deudas del IRS y no saben qué hacer. Y claro Sí. está, cuando uno no es experto en ese ramo, uno les dice, no, pues sabes qué, ve a buscar un contador o algo, pero ahora es buenísimo que te tenemos a ti. Sí, no. Cuando la deuda es pequeña, yo Sí, digo cuando la deuda es pequeña de 10, $20,000, hagan arreglo de pagos y páguenla. ok, Pero cuando la deuda ya es grande, razonable, vale la pena. ok, Vale la pena el trabajo, vale la pena, sí. pero Pero igual, o no sea, valdría igual que nos llame, porque Ujú. nosotros los podemos guiar y orientar. Exacto. Sí, ¿Valdría la pena de una persona que diga, con la explicación que dices ahorita de que un plan de pagos en realidad es algo que tú puedes pagar, pero la deuda sigue creciendo y todo eso? ujú. Si alguien debe $10,000, también podría haber la opción de decir, bueno, no vámonos con el plan de pago, vámonos con el Fresh Start. ¿Se Sí, puede? se puede, si la persona califica y está dentro de la categoría que no tiene ni $1 o no tiene ni $100 para echarle gasolina a su carro, ¿cómo va a pagar una deuda de 10,000? So Y el para, IRS lo va a ver. Es que hay situaciones ahí, o sea, uno dice, wow, pero hay situaciones de que hay personas de que en un momento dado tuvieron dinero, claro, tuvieron un negocio, pero por A o B motivo algo sucedió y el sí, negocio no funcionó, el negocio se cerró, se divorciaron. claro, La mayor parte de casos que yo veo, sí. no sé qué tiene que ser, pero tiene que ver con el amor, porque la Sí, gente se sí, 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 divorcia. porque se Y divorcian, cuando ahí se hay mucho. divorcian, Sí, ahí es donde viene la catástrofe, los ujú, negocios se vienen abajo, sí, la gente se endeuda, es más, viven en el limbo por un año ahí que no claro, saben ni qué hacer y abandonan todo y no se olvidan de pagar los taxes, se olvidan sí, de hacer los taxes. Hay casos de casos, por eso que siempre es bueno escuchar a las personas y analizar el caso, ¿no? claro que sí. Analizar. Pati, la plática contigo hoy fue fantástica. Me Sí. encantó, se me fue el tiempo como Oye, a mí agua, también. porque digo, esta información es nueva para muchos, te lo juro, ¿eh? Aunque existe ahí, es nueva para muchos y va a Sí, servirle muchísimo a nuestra comunidad. Espero que tengas muchísimo éxito en esto. ¿Dónde te gracias. pueden encontrar? Dime tus redes sociales, ¿cuáles son? Bueno, es Patty, asterisco, LAD, Lar, en en Instagram, ok, en las líneas de Instagram. Después, Patricia Lara Lad, me ubican en Facebook. sí, Estoy muy activa en las redes sociales, en Facebook estoy perfecto. muy activa. Y bueno, me imagino que pues
Vamos a poner aquí tu mi información. información, el Porque, 800 de la compañía. ¿cuál es el 800? No me lo sé, Ok, porque no lo llamas. porque no lo llamo, pero bueno, ahí lo vamos a poner el 800, Claro que pero ahí sí. tengo mis agentes que siempre están contestando el teléfono en todo Súper, momento, sí, Pati. en todo momento, pero si quieren una consulta conmigo, lo programan porque me pueden ellas programar mi agenda, la Claro. puedo hacer en teléfono, ¿Mm? puedo hacer citas por Zoom. Perfecto. Hago las citas por Zoom y obviamente pues aquí estoy para servirles. Pati, gracias. Gracias por esta información. Gracias por haber estado aquí conmigo. Me llenó de placer verte hoy, Sí, porque eres también, una gran persona para mí. Sí, a mí también, Tony, de veras. Y te agradezco haber estado conmigo. No, valió la pena Valió y me mucho. encantaría volver a regresar a tu Claro show. que sí, tenemos Muchas que hablar de gracias. corporaciones. Oh, sí. ¿Me lo prometes? Oh, sí, eso es bien importante. Perfecto. Muy importante. Amigos, espero y hayan disfrutado de este capítulo lleno de información. Lo van a necesitar. Les voy a poner aquí la información de Pati para que la busquen, por favor. Y pues no me resta más que decirles muchas gracias. Nos vemos en el próximo.